Hola, buenos días. Para mí es un privilegio y un honor poder participar en el 8º Congreso de Atención Primaria de Salud de Mendoza, en Argentina. Lo único que lamento es que esta participación, por desgracia, haya tenido que ser virtual y no presencial, como me hubiera encantado, para poder tener un encuentro mucho más cercano con todos ustedes y al mismo tiempo poder disfrutar de una ciudad tan maravillosa como es Mendoza. La intención que yo tengo es hacer una reflexión en voz alta, no es contar nada ni enseñar nada a nadie, porque evidentemente no soy quien para ello, sino fundamentalmente reflexionar sobre algunos valores que desde mi punto de vista son muy importantes dentro de lo que es el ejercicio de la atención primaria de salud y que por desgracia en cierta medida, en todo o en parte, se están perdiendo. Yo soy médico de familia de origen, de vocación y de compromiso en ese sentido. Trabajo de profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, por desgracia ya casi la única escuela de salud pública que queda en mi país, en España, lo cual da idea también un poco de la poca prioridad que tiene la salud pública en los últimos años en mi país, y al mismo tiempo formo parte de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, y de hecho soy su representante en la Organización Americana de Médicos de Familia, WONCA-CIMF. Bien, para empezar yo me gustaría hacer dos reflexiones para plantear la situación. Richard Horton es el director de Lancet, una de las revistas más prestigiosas del mundo, y al mismo tiempo un provocador nato. Una de las cosas que se atrevió a decir, generando el odio de gran parte de los economistas del mundo, fue que la economía era, después de la gestión sanitaria, o la gestión en general, el management, el mayor fraude que existe sobre la faz de la Tierra, a la vista un poco de las consecuencias a las que nos han llevado muchas de las orientaciones o de las políticas en materia económica en las últimas décadas. Y otra de sus butades, que recientemente también, bueno, no tan recientemente, hace ya 8 años, publicó en su propia revista, en un editorial, es que la atención primaria es sujeto de muchas más actas, constituciones, declaraciones, manifiestos, que ninguna otra disciplina médica, quizá con la excepción de su prima hermana, la salud pública. Y sin embargo, lo que él llamaba este fluvio de rumiaciones de reputados expertos y respetadas burocracias ha contribuido apenas nada a la práctica diaria de la medicina de familia y, por ende, de la atención primaria de salud. Si nos vamos a otro de los mayores referentes en materia de publicación científica, que es Richard Smith, que fue director de la revista de competencia del Lancet, del British Medical Journal, y que ahora evidentemente se dedica a otro tipo de tareas, pero sigue publicando su blog en el BMJ, una de las cosas que decía Smith es que había perdido la fe y el cariño hacia la medicina general porque se pasaba el día llorando. Y en ese sentido lo que tenía que hacer la medicina general es dejar ese planteamiento victimista y convertirse en líderes, y por lo tanto establecer una cierta moratoria en esa lamentación permanente y establecer a lo mejor un concurso de ideas para reinventar la medicina general. Voy a hablar de atención primaria, pero voy a hablar de medicina general o medicina de familia, evidentemente por mi sesgo profesional, pero al mismo tiempo porque creo que uno de los elementos, y lo comentaré al final, que más importancia tiene en esos valores de la atención primaria es reivindicar el papel y la importancia de buenos médicos adecuadamente capacitados en el primer nivel de atención. Bien, yo voy a hablar de valores, y en ese sentido voy a intentar resumirlo en 9. El primero de ellos tiene que ver con la cuestión de la vinculación. ¿Y a qué me refiero con la cuestión de la vinculación? Pues la cuestión de que cada paciente, como muy bien decía Sir William Osler, es único, y en ese sentido es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad, qué clase de paciente, qué paciente tiene una enfermedad, que no qué clase de enfermedad tiene un paciente. Y por desgracia, en la mayor parte de los sistemas sanitarios del mundo, y buena muestra es, por así decirlo, el éxito que han tenido planteamientos como la gestión de enfermedades, se ha dado mucha más importancia a la cuestión de la enfermedad que a la cuestión del enfermo. En ese sentido, es un aspecto absolutamente fundamental reivindicar el hecho de que cada paciente es único, aunque tenga enfermedades que puedan ser compartidas con otro tipo de pacientes. Pero en ese aspecto, cada paciente que ve es una lección mucho más importante que la lesión que sufre.
Por lo tanto, reivindicar el papel del paciente, vincularnos de nuevo al paciente, es un elemento fundamental. Quizá el mejor libro de medicina en atención primaria y de atención primaria en general es el que publicó ya hace mucho tiempo John Berger, el, podríamos decir, humanista británico, porque es pintor, escritor, experto en artes gráficas, es prácticamente de todo, en relación con la vida de un médico general británico. El libro se llamaba Un hombre afortunado. Ese médico se llamaba John Shashal y Berger escribe: Shashal nunca separa una enfermedad de la personalidad general del paciente que la sufre, y en ese sentido es lo contrario a un especialista. No cree en la necesidad de mantener una distancia imaginaria. Ha de acercarse lo suficiente para reconocer al paciente en todo su ser. Aunque tiene unos 2000 pacientes, es consciente hasta qué punto todos ellos están relacionados, de modo que para él los números casi nunca adquieren una objetividad estadística. Y a Iona Heath, la antigua presidenta del Royal College of General Practitioners del Reino Unido, y quizá, desde mi punto de vista, una de las personas más relevantes a la hora de entender lo que es la atención primaria actualmente en el mundo, una vez que por desgracia desapareció Barbara Starfield, hablaba precisamente de que los lineamientos de la atención médica parecen cada vez más producto de protocolos empíricos, cuya naturaleza hace que se considere a los pacientes unidades estandarizadas de enfermedad, donde no dan cabida estos protocolos al relato de cada individuo, a los valores, aspiraciones y prioridades de cada persona diferente y a la forma en que éstas cambian con el tiempo. De nuevo, el carácter único del ser humano y, de nuevo, la amenaza que para eso está suponiendo el pensar que mediante la sistematización a través de protocolos, a través de procedimientos, como si estuviéramos en la cadena de montaje de la Mitsubishi, se pueden solucionar y dar adecuada respuesta a los problemas de la gente. En ese sentido, también a Iona Heath, en un artículo maravilloso, hablaba de que si ves un árbol como un caminante, un guardia forestal, un maderero, un granjero, ves cosas diferentes en él. Si miras a un ser humano como un médico, un amigo, un empleado, ves diferentes cosas también en la persona. Y que como médicos, en especial como médicos generales, queremos enriquecer nuestra mirada y hacerla tan grande como podamos, porque necesitamos todas las perspectivas que seamos capaces de reunir. Eso se está perdiendo porque lo que en cierta manera fomentan la mayor parte de las organizaciones en el mundo es la simplificación del trabajo, porque consideran que las personas son estandarizables. Segundo valor tiene que ver con la traducción. ¿A qué me refiero al hablar de traducción? Pues a uno de los escritores para mí más importantes de la historia de la literatura universal, un escritor argentino como es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, en uno de sus cuentos, incluido en El Hacedor, hablaba de la importancia de la cartografía. Y entonces Borges hablaba de que, y también voy a leer textualmente, sobre todo por la riqueza del vocabulario de Borges, que en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía plenamente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y, no sin impiedad, lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Esto lo pone en boca de un supuesto historiador llamado Suárez Miranda, y en él habla de la diferencia que existe entre el mapa y el territorio que representan. Un concepto que desarrolló en cierta manera Iona Heath en un artículo de referencia también en el British Medical Journal, cuando hablaba que precisamente el papel del médico de familia, el médico general, era unir el mapa del conocimiento científico, de los libros, de las revistas, con el territorio del sufrimiento humano. Y ese papel es muy complicado, porque evidentemente, por mucho que nos orienten los mapas, el territorio es completamente diferente. Tercer valor tiene que ver con el compromiso. Y el compromiso tiene que ver con la situación de desigualdad que precisamente se va a tratar también en este congreso, en relación con las inequidades.
y que ha puesto de manifiesto y de relieve, con muchas críticas por parte, evidentemente, de los poderes económicos dominantes, el economista francés Thomas Piketty. Piketty ha demostrado claramente que el problema de la desigualdad es un problema que se arrastra al menos en los 2 últimos siglos, pero que después de haber conseguido una pequeña o modesta reducción en esa brecha de la desigualdad entre los más ricos y los más pobres, nuevamente la desigualdad, la tijera, se ha vuelto a abrir y ha vuelto a crecer. Da igual que estemos hablando de los países mal hablados como desarrollados, sino en cualquier tipo de país, incluido las economías emergentes, como se ve en alguno de sus textos en relación con Argentina. La desigualdad aumenta en todas partes. Shelley, el poeta británico, hablaba de que, en uno de sus poemas, de que los ricos llevan a los pobres a la miseria y después se quejan de que son miserables. Y en ese sentido es la situación en la que está pasando ahora. Europa, por ejemplo, ahora mismo se queja de la invasión, entre comillas, que está sufriendo por parte de refugiados procedentes de Asia y de África, en una situación de desesperación absoluta, y les echa la culpa de que sean pobres cuando Europa ha contribuido en gran medida a que esa situación se produzca. ¿Eso nos afecta o no nos afecta? Pues de nuevo recurro a otro poeta también británico, un poco anterior en el tiempo, como fue John Donne, que en uno de sus poemas más célebres, No Man is an Island, habla precisamente de esa cuestión. Y escribe Donne: ningún hombre es una isla aislada, cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si un trozo de tierra es arrastrado por el mar, Europa entera es disminuida, ya sea un trozo de promontorio, la casa de tus amigos o la tuya propia. Una muerte de cualquier persona nos disminuye porque somos parte del género humano. Y por eso no preguntes por quién doblas las campanas, porque están doblando por ti. Aparte de dar el título también a otra novela célebre de un escritor norteamericano, Ernest Hemingway, hablando precisamente de la Guerra Española, habla del hecho de que ningún hombre está aislado y que ningún hombre es una isla. Y en ese sentido lo traigo a colación en relación con un artículo muy reciente del año pasado del BMG Quality and Safety, una de las revistas más importantes en materia de calidad, y estamos hablando de calidad, no estamos hablando de humanidad, donde habla que precisamente las personas, el título del artículo es así: No Man is an Island, Disentangling Multilevel Effects in Health Services Research, y habla precisamente de que las personas no existen en el vacío, de que todas están relacionadas y que, por ejemplo, residir en las áreas con menores ingresos se asocia con un 29% de mayor riesgo de sufrir hospitalizaciones evitables. Estamos hablando de sistema sanitario, estamos hablando de gestión pura y dura, y estamos hablando que vivir en zonas pobres aumenta el coste porque aumentan las hospitalizaciones. De tal manera que Julian Tudor-Hart, otro de los referentes teóricos de la medicina general y de la atención primaria en el mundo, afortunadamente vivo pero ya muy mayor, hablaba de que si los factores sociales influyen en la enfermedad a escala comunitaria, los profesionales de atención primaria debían interesarse por ellos como una parte más de su trabajo, como si fuera la diabetes, y no como un fleco de interés que algunos están muy interesados en trabajar y otros lo consideran superfluo. En ese sentido, Ayonagi de nuevo hablaba de que la medicina general, la atención primaria, es política por definición, porque dada la continua interacción con sus pacientes, la exposición a la comunidad a la que sirven, no pueden ayudar sin formular una opinión sobre cómo está la sociedad. Cuarto valor, tiene que ver con el compromiso. ¿Y a qué me refiero cuando quiero mencionar compromiso? Pues en cierta manera compromiso en cierta forma con la protección también de los pacientes. Este sería otro valor muy importante, proteger a los pacientes. ¿Proteger de qué? De nosotros mismos. Proteger del propio sistema sanitario. En otro libro clásico y esencial, La muerte de la medicina con rostro humano, Peter Skrabanek, el profesor del Trinity College de Dublin en Irlanda, hablaba de que somos normales porque no nos hacen las suficientes pruebas. Al margen de que nosotros, por ejemplo, inventamos enfermedades, uno de los sectores más productivos de la tecnología médica en los últimos años. Posiblemente todos conozcan a
Anakin Skywalker, protagonista de la famosa serie de la Guerra de las Galaxias. Era un niño precioso, rubito, que con el paso del tiempo y por su tendencia al miedo, acabó pasando al lado oscuro de la fuerza. Pues bien, ¿por qué comento en este momento la existencia de Anakin Skywalker, que acabó degenerando en Darth Vader? Pues porque un artículo de un grupo de investigadores franceses, publicado en Psychiatric Research en 2009, hablaba de si es posible que Anakin Skywalker pudiera estar sufriendo un síndrome de borderline. La Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, el DSM, en su última versión, quinta, incluye muchas alteraciones de la vida cotidiana, que en ningún caso son enfermedades, no tienen un supuesto y un sustrato fisiopatológico, y no existe un tratamiento determinado con respecto a ella que pueda solventar esa posible alteración, pero evidentemente genera una gran excusa para poder utilizar determinados medicamentos y por lo tanto que la industria farmacéutica venda sus productos. Otro ejemplo interesante sacado de otro artículo demoledor en JAMA de John Ioannidis, donde habla de que en el caso de que se aplicaran los protocolos, volvemos a la importancia de los protocolos de la American Heart Association y la American College of Cardiology, en Estados Unidos solo más de 100 millones de personas entre 40 y 79 años sin enfermedad vascular deberían tomar estatinas, porque 33 millones de ellas tendrían un riesgo de mayor de 7,5 y por lo tanto estarían recomendadas, y porque hay otros 13 millones también que tendrían un riesgo entre 5 y 7% y por lo tanto también deberían ser valoradas. Eso, si lo extrapolásemos al mundo, implicaría que aproximadamente 920 millones de personas deberían recibir estatinas. Es decir, aproximadamente este es un negocio de $1 billón de dólares de aquí al año 2020 y lógicamente hay muchos intereses en juego. ¿Debemos dar estatinas o deberemos proteger a nuestros pacientes de no dar las estatinas hasta que no sea absolutamente imprescindible? En otro libro fantástico en relación con el trabajo y un poco la coyuntura en la que actualmente se enfrentan en los sistemas sanitarios los profesionales, otra médico general británico, Margaret McCartney, hablaba de que estamos convirtiendo a las personas en pacientes. Sobretratamos a los sanos y en cambio infratratamos a los enfermos. Y esto tiene consecuencias éticas importantes. En un artículo publicado en el BMJ, de nuevo Iona Heath hablaba de los riesgos éticos que supone, o de las implicaciones éticas que supone el sobrediagnóstico y el sobretratamiento de pacientes. Y eran 4. El primero tiene que ver con que el daño que se va a producir inevitablemente sobre personas a las que estamos etiquetando de enfermas y no lo son. El segundo tiene que ver con la relación en que sobretratar a unos implica infratratar a otros y por lo tanto vamos a sobretratar a los sanos para infratratar a los enfermos. El tercero, que ningún sistema sanitario basado en la solidaridad, es decir, financiado a través de impuestos que luego se redistribuyen en función de necesidad, puede jamás ser sostenible cuando vamos a dar todo tipo de prestación. Y por último, este enfoque del sobretratamiento, de convertir a todos los pacientes, a todas las personas en pacientes, de generar enfermedades nuevas, de tratar con todo tipo de arsenal terapéutico, a lo que lleva es a que ignoremos las causas que hemos comentado antes, sociales y económicas, que están en la raíz de cualquier enfermedad. Aparte de vinculación, traducción, compromiso, protección, necesitamos dar testimonio. ¿Y dar testimonio de qué? Del sufrimiento. En ese sentido, hay 2 roles esenciales del papel del médico de familia. Uno representado por el guardián, que acabamos de ver, proteger al paciente de la enfermedad, como decía Iona Heath, y otro, el dar testimonio, el ser testigo, como decía John Berger. El valor del testigo, el valor del médico y la enfermera que trabajan en atención primaria depende de haber sido testigo del sufrimiento y de la muerte de muchas personas. Y en ese sentido, en otro texto muy recomendable, en este caso francés, de un médico también francés, aunque vive en Canadá, que es Martin Winkler, hablaba precisamente en la enfermedad de SAC, de esta cuestión. Y él decía, hoy en día se incita a los médicos a meterlo todo en un ordenador con fines epidemiológicos, estadísticos, contables. Pero nadie parece querer grabar en su mente el nombre ni la cara de la gente, recordar el primer encuentro, las primeras emociones, las sorpresas, los detalles cómicos, las historias trágicas.
He visto a miles de personas, pero en este momento no podría evocar a más de 20. Entonces creo que escribir para un médico es tomar la realidad, la medida de aquello que no recuerda. Escribir es intentar tapar los huecos de lo real, evanescente, con trozo de cuerda, hacer nudos en velas transparentes sabiendo que se romperán por otro lado. Escribir se hace contra la memoria y no con ella, y escribir, en definitiva, es medir la pérdida. Este enfoque de lo que es ser testigo, de lo que es escribir, es radicalmente incompatible con los modelos actuales de historia clínica electrónica en todo el mundo, porque la historia clínica electrónica de nuevo vuelve a intentar sistematizar el conocimiento en relación con las enfermedades que tiene la gente y no con los problemas que tiene la gente en sí. Honradez. La atención primaria, los profesionales de la atención primaria, y más en un enfoque claramente influido por la economía neoliberal, tiene un peso muy importante la cuestión de la utilización de otro tipo de instrumentos, el palo y la zanahoria, pero especialmente la zanahoria en estos casos, porque el palo queda políticamente bastante incorrecto, para fomentar el que las gentes se muevan, que los profesionales hagan su trabajo. Y ahí hay un riesgo evidente. Me and Mrs. Jones es una maravillosa canción de Billy Paul, uno de los cantantes soul de los años 60 y 70, pero voy a hablar del caso de Mrs. Jones. La canción lo que hacía era describir una relación bastante tórrida, adúltera, pero el caso de Mrs. Jones en este caso es distinto y lo describió Jonathan Richman en un British Journal of General Practice, donde él reconocía: yo tengo un conflicto de interés, pero el conflicto de interés no tiene nada que ver con la industria farmacéutica. El conflicto de interés viene relacionado con que mi salario está relacionado con mi desempeño. Y ponía un ejemplo. Supongamos que la señora Jones tiene una presión arterial sistólica de 151 milímetros de mercurio y el límite aconsejable en una persona de sus características pudiera ser 150. Evidentemente esto estaba anticuado, porque ahora ya andamos por cifras de 140, aunque la persona en cuestión tenga 90 años. Pero vamos al caso. Supongamos que tiene 151, a mí me pagan por 151, no me pagan por 150. ¿Pasa algo si en la historia pongo 150 en vez de 151? Nadie se va a enterar. Nadie me ha escuchado conmigo lo que yo he oído de los ruidos de Korotkov. Por lo tanto, lo puedo poner perfectamente. ¿Realmente hay tanto cambio de 150 a 151? Si tuviera 160 y el límite para percibir incentivos es 150, ¿pasaría algo si pongo 150? ¿Cuántos son los milímetros de mercurio que tienen valor desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ético? Yo creo que son preguntas interesantes. Los sistemas de incentivos en todo el mundo, el Pay for Performance, de la cual hay una magnífica revisión del grupo de Martin Rowland, el que más está trabajando sobre este tema en New England de este mismo año, hablaba precisamente de los efectos perversos que tienen los sistemas de incentivos, analizando todo el sistema de Pay for Performance británico, en lo que se llama el Quality Outcome Framework, un marco general donde pagan a los médicos por las actividades que hacen. John Howe, un catedrático de Glasgow de Medicina General, hablaba precisamente de lo que estaba consiguiendo en el Reino Unido, es que los médicos dejaran de hacer aquellas prestaciones por las que no les pagan. En España, por ejemplo, es evidente, ya casi nadie toca tripas, ya casi nadie va al domicilio, puesto que son actividades que no se incentivan. Julian Legrand, que es un economista muy neoliberal de la London School of Economics en Londres, planteaba hace ya mucho tiempo una taxonomía del comportamiento de la sociedad y de las personas de la sociedad en tres grandes grupos. Decía que había personas que se comportaban como villanos, personas que se comportaban como títeres y personas que se comportaban como caballeros. El ejemplo del villano, en el caso de mi país, que es como el suyo, un país muy preocupado por las cuestiones futbolísticas, pocos rufianes ha habido tan grande como De Jong, el holandés que propició aquella patada alevosa contra Xabi Alonso en la final del único mundial que nosotros hemos ganado. Ustedes han ganado bastantes más. En ese sentido hay modelos de organización y hay organizaciones sanitarias que consideran que todos los médicos, que todas las enfermeras son rufianes. Es decir, gente que si no las controlas férreamente te van a engañar. Hay otro grupo podríamos decir, de modelo que tiene que ver con la consideración de que los profesionales sanitarios son títeres, como Pinocho, una marioneta en manos de Gepetto, y que por lo tanto si nos dicen que hagamos
control de hipertensión arterial, lo vamos a hacer. Si nos dicen que hagamos atención a domicilio, lo vamos a hacer. No tenemos criterio. Y hay un tercer tipo de organizaciones que consideran que los profesionales son caballeros y que en principio van a hacer las cosas porque creen que las deben hacer bien. En ese sentido, Christine Castle, que fue directora de la HRQ americana, utilizaba la clasificación de Legrand para hablar de las taxonomías en los sistemas sanitarios. Y lo que decía es, de nosotros en buena medida depende. Si nosotros nos convertimos como rufianes o como títeres, es muy posible que la organización acabe pensando que todos somos rufianes o títeres. Y al mismo tiempo, si la organización trata a la gente como rufiano o títere, es muy probable que consiga que las organizaciones se comporten de esa manera. De lo que se trataría era de recuperar los valores del caballero, el caballero representado posiblemente por Atticus Finch, aunque ahora está un poco en cuestionamiento después de la publicación de los borradores previos a la novela de Matar a un ruiseñor. En ese sentido, recuperar la virtud, el hacer las cosas bien porque tenemos que hacerlas bien. Por lo tanto, esa recuperación de ese valor de la honradez sigue siendo una tarea absolutamente fundamental. Ilusión. Estoy acabando ya. Ilusión es un valor fundamental. Y en ese sentido, Patrick Hutt, un médico general británico, hablaba de que cada vez que te mires al espejo, pregúntate por qué quieres practicar la medicina. Y yo, por desgracia, veo en mi país especialmente, en otros países también, pero sobre todo en mi país, que hay muchas personas que no saben responder a esa pregunta ahora mismo. Colegas míos, compañeros míos, que no saben por qué han perdido esa ilusión. Y en ese sentido, de nuevo, Iona Heath hablaba de que el heroísmo es de recuperar el ser capaz de decir sí, el comprometerse, el responder, el sentir ilusión por lo que hacemos, siguiendo un poco las reflexiones del pensador polaco Czesław Miłosz. Siento que deberíamos confesar públicamente nuestro apego a ciertos nombres porque es la forma en que definimos nuestra posición, de forma mucho más contundente que pronunciando los nombres de aquellos a los que dirigimos un violento no. Lucha. Es imprescindible luchar porque muchos de estos valores se están perdiendo. Y en ese sentido tenemos dos, desde mi punto de vista, importantes amenazas. Uno es la alianza fomentada por la Organización Mundial de la Salud y por la propia Organización Panamericana de la Salud, de fomentar a toda costa los modelos de atención a enfermedades crónicas. La Non-Communicable Disease Alliance calcula que sería necesario invertir 9 millones de dólares por año para financiar intervenciones prioritarias. Un grupo de profesionales muy ligados al ámbito de la atención primaria, dirigidos por Jan de Messener, que fue presidente de WONCA Europa, hablaba de que estamos de acuerdo, pero nuestro consejo sería añadir otros 9 billones de dólares para fortalecer los servicios locales de atención primaria en los países. La atención primaria, y especialmente la medicina, el ejercicio de la medicina de familia en la atención primaria es una especie amenazada como tantas en el Amazonas. ¿Y por qué digo esto? Este es un artículo que tuvo mucha repercusión hace más de un año en el New England, donde dos investigadores de Harvard hablaban de la oferta global de profesionales sanitarios en el mundo. Entonces ponía de manifiesto que evidentemente hay muchos países que no tienen profesionales sanitarios por 1000 razones, razones de falta de incentivos, pero sobre todo de peligro, de falta de seguridad para sus propias condiciones como profesionales. Y en ese aspecto, una de las propuestas que hacían era que posiblemente no necesitáramos médicos en muchos países, sino que necesitaríamos otro tipo de profesional menos cualificado, pero capaz de responder las necesidades básicas de las personas. Hay facultades que ya están formando específicamente a médicos del primer nivel de atención, como si eso fuera una actividad independiente de la medicina. Yo evidentemente reivindico la necesidad de tener una especialidad en el primer nivel de atención para medicina y también para enfermería, entre otras razones porque todos los países ricos del mundo lo tienen. Lo tiene Inglaterra, lo tiene Dinamarca, lo tiene Suecia o lo tiene Estados Unidos, por supuesto Australia o Nueva Zelanda. Ningún país rico se permite no tener profesionales altamente cualificados en el primer nivel de atención porque son imprescindibles. Pero en cambio, por ejemplo, en América Latina solo hay 3 países de todos los que formamos la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar que tienen la obligatoriedad de tener la especialidad de medicina de familia, los profesionales médicos de atención primaria para poder trabajar en ella.
Una atención primaria sin médicos de familia es como el kit antipinchazos que ahora dan los coches. Antes daban una rueda. La atención primaria y la medicina de familia no es más que una rueda del coche. No estoy diciendo que sea la base del coche, no es el motor del coche, pero sí es al menos una rueda. Y lo que se está intentando es degradar a una especie de kit antipinchazos, donde cualquiera sirve. Nadie pensaría en tener un Audi 8, magnífico automóvil, por lo tanto nadie pensaría tener un sistema sanitario de primer nivel, donde las ruedas de ese coche fueran unas ruedas suplementarias que más o menos te permiten andar hasta llegar a la próxima gasolinera. Por lo tanto, es tiempo de luchar, es tiempo, como decía Barbara Starfield en uno de sus últimos artículos, de que los médicos de atención primaria tomen el liderazgo para dirigir el sistema hacia donde debe estar, que es en el cuidado de las personas y no de las enfermedades. Y no solo es que es más correcto biológicamente, sino que es mucho más efectivo, mucho más equitativo, mucho más eficiente. Por último, encontrar significado. ¿A qué me refiero con encontrar significado? Pues fundamentalmente a algo que hace muy poquitos meses publicaba Lucian Lipp, uno de los padres de la seguridad del paciente en el mundo, a raíz de un artículo que publicó hace 3 o 4 años un colega y amigo suyo llamado Donald Berwick, también otros de los referentes en materia de calidad y seguridad del paciente en el mundo. Berwick en su artículo hablaba de la necesidad de un triple objetivo de todos los sistemas que tiene que ver con las características clásicas de dar servicios equitativos, dar servicios efectivos y dar servicios eficientes. Y Lipp decía en su último artículo, y además dar servicios con significado. Y dar servicios con significado es que estemos contentos, que estemos orgullosos, que estemos convencidos de que lo que estamos haciendo sirve y que pensemos positivamente de nuestros pacientes, de los compañeros con los que trabajamos y de la organización a la que pertenecemos. En ese sentido, ser médico general y trabajar en atención primaria tiene mucho sentido, tiene mucho significado, porque es una cuestión de valores y de política, como decía Richard Smith. Aunque nos critique, yo creo que con mucho fundamento, también nos apoyó en su momento. Ser médico general no es un trabajo, es mucho más que eso. Como generalista tienes el privilegio de aprender los secretos de la vida de la gente y estar con ellos en situaciones extremas, en el dolor, en la enfermedad y en la muerte. Si puedes empatizar, escuchar, observar y aprender, puedes entender la vida y la muerte más profundamente que la mayor parte del género humano. De nuevo, Berger también en El hombre afortunado hablaba: lo único que sé es que la sociedad actual desaprovecha y al hacer prevalecer la hipocresía vacía la mayoría de las vidas que no destruye. Y también que en los términos de esta sociedad un médico que no se limita a vender tratamientos es inestimable. Berger hace una reflexión en torno al valor que puede tener el trabajo de alguien que cuida personas. Y dice, hablando de su médico general, John Shashal, lleva más de 25 años practicando la medicina. Hasta la fecha debe haber tratado unos 100.000 casos. Se diría que es una buena marca, pero sería una marca peor si solo hubiera tratado 100.000, 10.000. Este tipo de estimación parece absurda. Preguntémonos entonces, ¿cuál es el valor social de aliviar el dolor, de salvar una vida? ¿Cómo se compara el valor de cuidar una enfermedad grave con el mejor poema de uno de los poetas más importantes o de uno de los poetas menores? ¿Cómo se compara dar un diagnóstico correcto y extremadamente complicado con pintar un gran cuadro? En definitiva, lo más extraordinario respecto a los médicos generales es que nos infravaloramos, se infravaloran a ellos mismos, creen que no tienen poder, pero no es así. Ven a 2/3 de 1 millón de personas cada día, más que los especialistas, bastante más que los políticos, incluso que los curas. Los médicos generales están en una posición única, realmente en términos de hegemonía política, ocupan de lejos la posición más poderosa de la sociedad, porque son profesionales, son admirados, son educados y son generalmente un activo tipo de grupo. Muchas gracias por su atención.